van a presentarse lesiones estructurales donde la expansión mesangial va a ser la lesión estructural característica. Esta se va a caracterizar por un aumento Va a haber lesiones estructurales donde la expansión mesangial va a ser un dato característico, en donde va a haber un aumento en la matriz mesangial con mayor producción de colágeno y de fibronectina. En esta parte vamos a tener una imagen de anatomía patológica, donde vamos a tener la glomerulopatía expresada como expansión mesangial y una tubulopatía, donde van a presentarse diferentes características que las principales las mencioné anteriormente. Lo que quiero resaltar aquí es que va a haber presencia de nódulos de Kinstel-Wilson, las cuales van a presentar áreas de glomerulosclerosis nodular. Va a haber diferentes manifestaciones clínicas, en donde la principal manifestación clínica va a ser la microalbuminuria, la cual se puede determinar de dos maneras, pero la que actualmente se utiliza en el área clínica es la detección de la albúmina y de la creatinina en una toma de orina por la mañana y que esta relación sea menor a 300 miligramos sobre decilitro, nos da el diagnóstico de microalbuminuria. Se tiene que tener en cuenta que pacientes que presenten diabetes mellitus tipo 1 se debe medir la función renal cada 5 años y los pacientes que tengan diabetes mellitus tipo 2 se recomienda que haya un diagnóstico de la función renal al momento del diagnóstico y posteriormente se presente una revisión cada año. Se tiene que tener en cuenta que la disminución de la función renal, pero con ausencia de proteinuria, puede estar presente o puede manifestar un mayor daño túbulo intersticial. La insuficiencia renal que mencionábamos puede manifestarse en forma o se clasifica dependiendo del filtrado glomerular en 5 estadios, que el cual va de G1 a G5. No ahondaremos más en esto, pero esto tenemos que tenerlo en cuenta. Vamos a hablar acerca del tratamiento. Hablando del tratamiento para pacientes de diabetes mellitus tipo 1, tiene que haber un control de la glucosa sérica, así como de la presión, y se ha evidenciado que el utilizar los inhibidores del eje renina-angiotensina-aldosterona para estos pacientes trae buenos resultados. Y para los pacientes que tengan diabetes mellitus tipo 2, al igual, tiene que haber un control metabólico, en donde se controla la glucosa, las dislipidemias, un control de peso, que se evite tabaquismo, que haya un control de la presión arterial y que en este caso se recomienda que se eviten medios de contraste y aminoglucósidos, gracias a que estos son nefrotóxicos. Otra de las cosas que se tiene que tener en cuenta es que hay presencia de anemia en ciertos pacientes. La anemia se puede presentar en pacientes desde insuficiencia renal temprana hasta insuficiencia renal que sea un estadio antes de la severa. El tratamiento para esta anemia va a ser eritropoyetina cuando se tengan valores de hemoglobina menores a de 11 miligramos sobre decilitro. Aquí igual les dejo algunas recomendaciones que se tiene para el manejo de la nefropatía diabética, en donde se puede también ocupar el ácido acetilsalicílico, IECAS o ARAS, el manejo de lípidos, el establecimiento de una dieta, la presión arterial y el control de la glucosa, que es un factor muy importante. Hablamos ahora de la neuropatía diabética. Esta va a estar en estrecha relación con la arteriopatía periférica para el desarrollo
de una de las principales causas de mortalidad en un paciente con diabetes, que va a ser el pie diabético. Vamos a definir a la neuropatía diabética como los signos y síntomas de disfunción en los nervios periféricos. Esta disfunción va a ser a causa de una pérdida progresiva de las fibras nerviosas. Va a haber diferentes factores de riesgo para la presencia de esta neuropatía, en donde va a haber, como en las otras, 3 complicaciones microvasculares, la duración de la diabetes, así como el control que se tenga de esta. Aquí vamos a tener los valores de hemoglobina glucosilada, el peso, la concentración de lípidos, al igual que las demás, el control de la hipertensión arterial, un descontrol agudo de la concentración de la glucosa puede estar implicado, puede ser un factor de riesgo, así como el tabaquismo y el alcoholismo. La neuropatía va a relacionarse mucho con diferentes factores de mortalidad o de morbilidad con pacientes que tengan diabetes. Gracias a que esta neuropatía diabética puede ser consecuencia o puede estar causando úlceras, infecciones recurrentes en extremidades, principalmente en las extremidades inferiores, lo cual puede llevar a amputaciones y generar mayores riesgos y mayores consecuencias económicas en los pacientes que tengan diabetes mellitus. Se dice que aproximadamente el 50% de los pacientes que tienen diabetes mellitus va a desarrollar cierto grado de neuropatía. Al igual que se dice que ya una vez que se instaura esta neuropatía, el 50% de los pacientes desconoce que la tiene. Se dice que el 60% de los pacientes diabéticos tienen alguna forma de esta neuropatía. Puede ser clasificada como neuropatía diabética somática o periférica. Tenemos que tener en cuenta que la polineuropatía es la forma más frecuente de neuropatía en el mundo occidental. Hablando de la fisiopatología de la neuropatía diabética, esta también va a estar correlacionada con los cuatro mecanismos moleculares que se mencionaron al principio. Aquí me gustaría ahondar un poco más acerca de algunas cosas. Gracias a la concentración de glucosa sostenida que nos va a causar una hiperglucemia, va a lograr la afectación o una lesión celular. Esta lesión va a provocar una alteración de neuronas y células de Schwann en los nervios periféricos. Una de las características principales es que esta afectación va a depender de la localización y de la longitud que vayan a tener estas fibras nerviosas. Entonces, tenemos que tener en cuenta que las fibras nerviosas pequeñas serán las que se verán afectadas al inicio de este padecimiento y posteriormente se afectarán las fibras largas. Entonces, tenemos que la característica principal de las neuropatías es que va a haber una pérdida progresiva de la fibra nerviosa. Cuando hay afección de las fibras largas, va a haber un aumento en el tiempo que va a llevar el estímulo nervioso o la conducción del estímulo nervioso. Esto provocando las diferentes manifestaciones clínicas que posteriormente veremos. Va a haber un signo temprano para la neuropatía diabética que va a ser que va a haber pérdida de las fibras nerviosas intraepidérmicas. Aquí igual se van a encontrar implicados los mecanismos moleculares, pero en este caso me gustaría remarcar que gracias a la vía de los polioles va a haber un aumento en el sorbitol. Gracias a este sorbitol no va a ser posible que este sorbitol salga de nuestra célula.
por lo que va a disminuir el cotransportador sodio-mioinositol y provocando una disminución del mioinositol intracelular. Todo esto provoca una disminución del diacilglicerol, cosa diferente a lo que se produce en la neuropatía diabética y en la nefropatía diabética, en donde iba a haber un aumento en la producción del diacilglicerol. Gracias a esta disminución va a provocar un edema axonal, al igual que va a haber un aumento de los productos finales de glicosilación avanzada, en donde cuando a los pacientes se les ha hecho algún tipo de biopsia, han encontrado un aumento de furosina y pentosidina en estos nervios. Va a haber diferentes manifestaciones clínicas. Cuando hay afección de las fibras de pequeño calibre, van a presentarse dolor y disestesias. Cuando afectan los nervios de gran calibre, va a haber entumecimiento y pérdida de la sensación protectora. Gracias a esta alteración de los nervios, va a haber alteraciones como parestesias, en donde se pueden manifestar como hormigueo, sensación de quemazón, calambres, sensación de estimulación eléctrica, así como una disminución en la escala del dolor, una disminución en la percepción de la presión, así como una disminución en el umbral térmico y una alteración neurológica que se puede manifestar como una alteración en los reflejos. Hay una manifestación que se dice distribución en guante o en calcetín, en donde se va a caracterizar por un entumecimiento, una disestesia, una pérdida de la sensibilidad y dolores nocturnos. Y va a haber presencia de microangiopatía endoneural. Esta va a ser una característica patológica muy frecuente en esta neuropatía diabética. Rápidamente vamos a hablar acerca del cuadro clínico, que se puede manifestar como mononeuropatía, en donde solamente va a haber la afección de un solo nervio, que esta mononeuropatía también puede ser mononeuropatía múltiple, en donde va a haber afección de varios nervios de manera simultánea. En esta vamos a encontrar al síndrome del túnel del carpo, al síndrome del túnel del tarso, en donde en el túnel del carpo va a hacer un atrapamiento del nervio mediano, y en el síndrome del túnel del tarso va a haber una compresión del nervio tibial posterior. Vamos a tener también como manifestación clínica a las neuropatías craneales, en donde puede haber afección de uno o más nervios craneales, los cuales pueden dividirse en neuropatías oculares, en donde va a haber afección de los nervios 3, 4 y 6. Y en donde puede manifestarse como diplopia, ptosis palpebral, así como alteraciones de la visión, cefalea, y podemos encontrar también a la neuropatía facial, en donde la parálisis de Bell, que aquí tenemos a un paciente, se ve muy evidenciada. Aquí tenemos también otra clasificación que va a ser la amiotrofia diabética. Esta va a caracterizarse por una dificultad que van a tener los pacientes para que se puedan levantar de una silla. Esta también puede ser llamada como neuropatía motora proximal. Vamos a tener a la radiculoneuropatía troncal, en donde va a verse afectado principalmente los hombres que tienen edad avanzada. La polineuropatía, que va a ser la manifestación más frecuente, en donde va a haber mayor afectación sensitiva con respecto a la motora. Va a haber una hiposensibilidad a los estímulos táctiles, a los estímulos térmicos y a los estímulos dolorosos. Se puede llevar a cabo el diagnóstico mediante la exploración clínica, mediante la interrogación o mediante estudios en donde se valore la velocidad de conducción, la electromiografía y los potenciales evocados.
El tratamiento va a depender de la polineuropatía que se presente. Y pues muchas gracias.